buenos días de nuevo o buenas tardes. En este momento, siguiendo nuestro curso de infecciones para los médicos generales de la Clínica Cardioid, vamos a hablar brevemente sobre los aislamientos hospitalarios y algunas precauciones estándar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos de aislamientos y de precauciones estándar, es una línea muy finita la que los divide. Entonces, cuando hablamos de aislamientos, es el conjunto de procedimientos que permite la separación de pacientes. Ojo, vamos a separar los pacientes infectados de los que no están infectados o que son de los huéspedes susceptibles durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, esto con el fin de cortar la cadena de transmisión. Es decir, yo tengo un paciente infectado, lo dejo en un lugar aparte de los demás pacientes, ¿para qué? Para que esa infección o ese microorganismo no vaya a otros pacientes. Ahora bien, las precauciones estándar tienen el objetivo de prevenir la transmisión. El aislamiento, cortar que es la cadena de transmisión. Aquí vamos a prevenir la transmisión. ¿Y esto cuándo se hace? Con todos los pacientes. No solo aquellos que están infectados, sino con cualquier paciente que yo atienda. Entonces ahí está esa pequeña diferencia entre lo que es aislamiento y precauciones estándar, que más adelante vamos a ver cuando entremos ya en detalle que los elementos o las cosas que hacemos sirven para ambos. Entonces, cuando hablamos de cadena de transmisión, ¿a qué nos referimos? Hablamos de cadena, es una cosa que se presenta una después de otra o puede ser en su conjunto. Entonces, tenemos un agente y ese agente normalmente está en un reservorio. Ojo, ese microorganismo puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un parásito. Y tiene un reservorio. Ese reservorio puede ser la materia fecal, puede ser un zancudo que anda por ahí dando vuelticas, el anófeles, puede ser un absceso que yo tengo y está creciendo algo. Eso es el reservorio. Ojo, cuando hablamos de reservorio, como ustedes ven en el resto de figuritas de la diapositiva, pueden ser mis manos. Aquí puedo tener microorganismos. Puede ser un celular, ¿cierto? Un celular que no limpio y que ando con él para arriba y para abajo, o que yo llevé al baño y no lo limpié. Eso es un reservorio. El reservorio es cuando yo utilizo un dispositivo y no fue adecuadamente esterilizado y va a una cavidad estéril. Eso es un reservorio. ¿Por qué? Porque va a tener microorganismos y me puede infectar. Un reservorio es la clínica. En cualquier superficie es un reservorio siempre y cuando no esté debidamente limpio y desinfectado. Cuando hablamos de la puerta de salida, yo tengo el reservorio, es cómo sale de ese reservorio ese microorganismo que me va a contagiar. Entonces, si son mis manos, esto es un contacto indirecto porque tengo el reservorio en mis manos y voy y toco otro paciente. O si tengo una herida exudada, no la contengo y me puede contagiar a otros pacientes. O si es una persona que tiene síntomas respiratorios y esos síntomas respiratorios la persona está tosiendo, no tiene el tapabocas como estamos en este momento de pandemia, esa es la puerta de salida. El modo de transmisión puede ser directo o indirecto. Directo es cuando no hay intermediación de algo para el contagio. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la tos, es decir, yo tosí y directamente le cayó a otra persona los fomites. Indirecto es cuando hay algo que en la mitad que contagia a una persona de la otra. Vuelvo al ejemplo de algún dispositivo contaminado. Yo utilicé la jeringa en un paciente, el caso que más conocemos es cuando hay riesgos biológicos. Hemocultivé un paciente y desafortunadamente me pinché o me chusé un dedito con esa jeringa y obviamente voy a tener un riesgo alto de pronto de contraer el VIH, pero fue a través de la jeringa. Eso es el indirecto. El directo es cuando no hay intermedio. O ese modo de transmisión también puede ser por un vector, por las manos sucias, por el aire. Recuerden que cuando hay construcciones el aspergillus vuela por ahí, entonces es muy importante tener eso en cuenta cuando tengamos los pacientes trasplantados. La puerta de entrada es cómo ingresa mi organismo, por la sangre, por el tracto respiratorio, por una herida, por la incisión de una herida quirúrgica. Esa es la puerta de entrada y ya el huésped susceptible es la persona que se enferma y como ustedes se dan cuenta es una cadena porque ese huésped susceptible se puede convertir en el reservorio donde va a haber un agente que puede causar infección. Entonces, como se están dando cuenta, todo es como una espiral que si no se logra cortar esa transmisibilidad nos van a afectar no solo los pacientes, sino que posiblemente también nos podemos infectar nosotros. Entonces, ¿qué hacer frente a esto?
Entonces, con respecto a las precauciones estándar que decíamos que es para todos los pacientes, puede que llegue un paciente que sea reservorio de algo e inmediatamente yo tengo que cumplir todas las medidas para atender ese paciente. ¿Qué es que tengo que cumplir todas las medidas para atender ese paciente? Lavado de manos, uso de mascarillas si tiene el paciente algún síntoma respiratorio, utilización de guantes si voy a tocar al paciente y tiene algún tipo de herida abierta o si le voy a canalizar una vena o si voy de pronto a aspirar secreciones, tengo que utilizar el tapabocas, tengo que utilizar guantes, tengo que utilizar gafas o el visor. Todo eso hace parte de las precauciones estándar, el uso de dispositivos, de equipos, etc. Ahora, con respecto a las precauciones basadas en la transmisión, ya es qué elementos específicamente yo utilizo de acuerdo al microorganismo que me está ocasionando la infección. Entonces, si yo hablo de un paciente que está colonizado por una bacteria resistente a carbapenemasas, eso es un aislamiento de contacto que tengo que utilizar bata y guantes. Si es un paciente con tuberculosis, tengo que utilizar una protección respiratoria, en este caso una mascarilla de alta eficiencia, N95, 3M o las de pato, que son algunas formas de conocerlas. Entonces, de acuerdo al microorganismo o el tipo de aislamiento, es que yo utilizo los elementos de protección basados en la transmisión. Lo otro son precauciones estándar que debe ser con todos los pacientes, con todos sin excepción alguna. Ahora, esos tipos de transmisión o basadas en las precauciones, basadas en el tipo de microorganismo, tenemos los que son de contacto. Como había dicho, este contacto puede ser directo, que es entre personas, animales y huéspedes infectados, o indirecto a través de objetos o incluso también animales, ¿no es cierto?, que se contagian unos a otros. Dentro de estos que tenemos, el estafilococo aureus resistente a oxacilina, este se requiere aislamiento por contacto. ¿Cuáles son las precauciones? Bata y guantes. Algunos microorganismos causales de diarrea tiene que ser aislamiento de contacto y ojo, en los pacientes que tienen diarrea no es suficiente utilizar alcohol glicerinado, debe ser agua y jabón porque recuerden que algunos pueden tener esporas y el alcohol se inactiva en presencia de espora. Entonces agua y jabón siempre que tengamos un paciente con diarrea. En algunas infecciones respiratorias, como en el caso de nosotros de la pandemia, recuerden que todo eso puede quedar sobre la superficie y nos podemos contagiar, entonces bata y guantes, al igual que la tosferina. También en algunas infecciones por meningitis, sabemos que la varicela y el herpes zóster también es por contacto, también tenemos que utilizar bata y guantes y en algunos casos también protección respiratoria. Y aquí veremos algo muy importante. Aquellos en los niños, siempre que haya algún microorganismo con algún grado de resistencia, todos se aíslan por contacto. Me explico. Si a un niño lo tamizamos nasal para MRSA y sale positivo, se aísla. Si el niño tiene algún cultivo y es BLE, se aísla. Y si tiene algún cultivo o es colonizado por algún microorganismo resistente a carbapenemas, se aísla por contacto y la persona que atiende al niño debe utilizar bata y guantes y a los familiares también se les recomienda utilizar bata y guantes. ¿Por qué los niños todos se aíslan? Porque el cuidado es muy cercano, yo tengo que alzar el niño, tengo que cambiarle el pañal, tengo que manipularlo mucho, entonces hay mucha cercanía. Y hay momentos en que incluso cuando los niños se van a bajar a cirugía no los bajan en la camillita, sino que es la mamá o el mismo médico que los lleva en bracitos, pues sí es posible. Entonces por esa cercanía siempre tienen que ir con aislamiento de contacto. Ahora bien, en los adultos solo se va a aislar si son resistentes a carbapenemasas, solo se aísla ese tipo de paciente adulto y el personal asistencial entra a atender al paciente con bata y guantes. En los pacientes adultos no se le pide a la familia que utilicen bata y guantes. ¿Por qué? Porque ellos no van a estar no van a estar tan estrechamente cercanos al paciente y si de pronto ellos van a colaborar en el cambio de pañal o llevarlo al baño, se les recomienda es que utilicen solo guantes. Ahora, si el paciente es dependiente del cuidado es un paciente que está postrado, que hay que cambiarle pañal, que hay que bañarlo en cama, que hay que hacerle todo y tiene una BLE, en ese caso sí se aísla. Pero si es una persona inmunocompetente, ¿no es cierto?, pero que le crece una BLE, pero va solo al baño y tiene todas sus actividades normales sin depender de nadie para el cuidado, ese no se aísla. Y en adultos, aquellos que den positivo para MRSA no se aíslan, pero si van para cirugía,
sea MRSA o resistente a carbapenemasa y van para cirugía, el antibiograma, la profilaxis antibiótica se da de acuerdo al antibiograma. Recuerden que aquí en la clínica nosotros tamizamos rectal para mirar que no haya colonización por KPC y nasal para MRSA. Recuerden que los aislamientos, tenemos aquí que nos entregan los resultados más o menos después de unas 6 horas. A las 6 horas se puede definir si el paciente queda aislado o no, y la misma recomendación que dimos con las infecciones asociadas a la atención en salud es que ordenen el aislamiento si son tan amables. Con respecto a la transmisión de gotas, esta es para infecciones respiratorias y que los fomites sean mayores de 5 micras, más que los fomites, los microorganismos sean mayores a 5 micras. ¿Por qué? Porque esos fomites o esos microorganismos, cuando uno tose, llegan hasta 1 metro o 2 metros de distancia, quedan un momento suspendidos en el aire y después caen. Entonces, en este caso se necesita la mascarilla quirúrgica como protección específica. Y muy importante, si un paciente está con síntomas respiratorios, se debe aislar. Y si nosotros como personal de salud tenemos síntomas respiratorios, debemos utilizar la mascarilla en todo momento y debemos consultar. Importante, si alguno de nosotros tiene síntomas respiratorios y le asignaron un paciente inmunosuprimido o trasplantado, por favor avisen o pídale el favor a un colega que revise al paciente. No lo revise usted o vaya y consulte al médico, porque desafortunadamente hemos tenido casos en los que pacientes trasplantados, posterior a la atención médica o de enfermería, presentan síntomas gripales y ya estaban a la alta y se tienen que quedar y se deterioran. Y cuando uno les pregunta qué les pasó, si venía también, decía, no, es que el médico que me atendió llegó aquí con una gripa horrible y me tosía encima, o la enfermera que me atendió tenía así los ojos llorosos de la gripa y el moco por acá. Entonces, por favor, esto es precauciones estándar. Si yo estoy enfermo, también debo proteger al paciente. Si el paciente está enfermo, yo me debo proteger utilizando también los elementos de protección personal. Entonces, si se dan cuenta que todo esto de la transmisión es una cadena completa, entonces se debe cortar en todo momento. Si estoy enfermito, consultar y tratar de no atender a esos pacientes porque los podemos poner en riesgo. Y también tenemos el aislamiento por aerosoles. El que más vemos aquí en la clínica es tuberculosis. Recuerden que el que se aísla es la tuberculosis pulmonar. La extrapulmonar no necesita aislamiento. Importante recordarles que en este momento la clínica cumple con los criterios de habilitación. Se tiene una habitación para aislamiento, incluso con presión negativa en Juan 23 y una en pediatría. Los criterios son claros de qué pacientes van a ir allí, pues los pacientes con tuberculosis pulmonar o de pronto algún paciente muy inmunosuprimido con algún microorganismo muy contagiante, y obviamente en pediatría ya también tienen sus consideraciones, pero que sepan que ya en la clínica se tienen dos tipos de habitaciones para adultos y para niños. Y obviamente los aerosoles son microorganismos menores a 5 micras que sí quedan suspendidos en el aire, y por eso se necesita la mascarilla N95 de alta eficiencia que protege hasta un 95% y algunas llegan hasta el 99%, como las máscaras elastoméricas que utilizamos, y nos evitan los contagios. Importante con la mascarilla, que se haga la prueba de fuga, o sea que yo cuando la respire como que se infle y como que infle y desinfle, pues, y eso hace que no vayan a entrar los microorganismos. Con respecto a un paciente con tuberculosis, ¿de quién debe utilizar la mascarilla quirúrgica y quién la N95? El personal de salud es quien debe utilizar la mascarilla N95. El paciente con tuberculosis debe utilizar la mascarilla quirúrgica. Si nosotros vamos a llevar el paciente de un servicio a rayos X o al tomógrafo, etcétera, nosotros debemos utilizar la N95, debemos avisarle a quien va a recibir al paciente que también tiene que tener N95, y el paciente en todo momento con la mascarilla quirúrgica. Los familiares también tienen que estar con la mascarilla N95. Ustedes saben que todo esto es salud pública y es muy importante. Es importante también aclarar con respecto a los pacientes de tuberculosis los tratamientos, que es muy importante que sean adherentes, explicarle muy bien al paciente los signos y síntomas que pueden llegar a tener por los tratamientos, y en la medida de lo posible, sabemos que no siempre los familiares están aquí, educarlos y decirles que es una infección que puede ser tratada, que se puede tratar y que además se cura.
porque hay mucho nerviosismo a veces a que me va a curar, de que no, de que qué tratamiento tan largo, de que tomar tanto antibiótico. Entonces es importante también por la parte de humanización hablar con los pacientes. Y el otro tipo de de transmisión que tenemos o de tipo de aislamiento es el de vectores. Nosotros aquí lo caracterizamos con el color azul. Se me olvidó eso, perdón, me vuelvo. El aislamiento por contacto, nosotros utilizamos aquí unos colgapuertas. Ese es el colgapuertas de color rojo, contacto, protección específica, bata y guantes. Cuando hablamos de gotas, síntomas respiratorios, utilizamos el colgapuertas de color verde, protección específica, mascarilla quirúrgica. Cuando estamos hablando de aerosoles, el colgapuertas que está en la puerta, pues el colgapuertas que se utiliza es de color amarillo, protección específica, mascarilla de alta eficiencia o N95. Y cuando hablamos de vectores, que son los transmitidos específicamente por mosquitos, en este caso lo que más tenemos en la clínica o que posiblemente más atendemos es dengue, aunque hace tiempo no tenemos dengue, en su momento fue chikungunya y zika. Protección específica, el toldillo. Cuando ustedes colocan pues un aislamiento por vectores, se coloca el toldillo que el paciente debe estar con y eso lo coloca pues enfermería. Y obviamente aquí ya es un resumen, cuando estamos hablando de precauciones de contacto, que es el colgapuertas rojo, repito, bata y guantes, por gotas, mascarilla quirúrgica, colgapuertas verde, por aerosoles o microgotas, que es el colgapuertas de color amarillo, la mascarilla N95, por vectores, la mascarilla quirúrgica y, por favor, los elementos de protección personal siempre se colocan antes de entrar a la habitación. De nada sirve entrar a la habitación, saludar al paciente y después colocarse la N95. Por lo mismo, repito, si el paciente tiene tuberculosis, es bacilífero y ha estado tosiendo, dentro de la habitación van a estar suspendidos los microorganismos, porque hasta ahora vamos a tener esta habitación con presión negativa. Entonces, por eso es importante. O si entro a la habitación, toco al paciente y después me acuerdo que estaba con aislamiento de contacto, ya contaminé mi ropa, contaminé mis manos, entonces ya me toca es lavarme las manos, quitarme esta ropa, ponerme una pijama y ponerme la bata y los guantes encima para poder seguir funcionando y no ser parte de la cadena de transmisión de pronto algún microorganismo resistente. Y para ir concluyendo, que es un poco la repetición de la repetidera, cuando hablamos de estas precauciones estándar y de aislamiento, es dirigido y es empírico, como los antibióticos. ¿Cuándo es dirigido? Cuando sabemos qué microorganismo es, entonces inmediatamente sabemos que el paciente es resistente a algún microorganismo, una pseudomonas resistente a las carbapenemasas, sabemos que es aislamiento de contacto, que vamos a utilizar bata y guantes y colocamos el colgapuertas de color rojo. Cuando es empírico, como es sospecha, entonces vamos a utilizar las medidas de precaución estándar. Tiene fiebre, está muy desaturado, no sé, está muy séptico, tengo que utilizar mi bata o mi pijama, mis guantes, mi tapabocas, mi visor. ¿Para qué? Para evitar yo contaminarme o que se contamine otra persona, y si hay algún tipo de sospecha de algún microorganismo resistente, inmediatamente colocar los aislamientos requeridos o necesarios que después se desmontan. ¿Quién los ordena y quién los desmonta? Importante, los puede montar y desmontar tanto médicos como enfermería. ¿Cuál es la dificultad? Que sí deben estar ordenados para que los paguen. O sea, yo puedo montar un aislamiento, pero si el médico no lo ordena, la EPS no lo paga. Y vuelvo a repetir, aquí todas las habitaciones, o la mayoría de habitaciones, aunque son individuales, por la contratación se pagan compartidas. Pero cuando el médico ordena la habitación individual, sí la pagan individual. Y eso ayuda porque acuérdense que se están gastando batas, guantes, se están gastando muchas otras cosas. Entonces, por eso es importante que hagan la orden. Y cuando salgan los resultados ya después de algunos hemocultivos, cultivos, etcétera, que de pronto ya no hay presencia de los microorganismos, se puede retirar el aislamiento, o cuando ya se descarte, por ejemplo, la tuberculosis. Importante, cuando tenemos el aislamiento de contacto, el paciente, si es un microorganismo resistente a carbapenemasas, el paciente debe estar aislado toda la hospitalización y hasta un año después si vuelve. Es decir, vino hoy, lo tamizamos, dio positivo, tiene que seguir. Cada vez que venga a la institución lo tenemos que aislar hasta dentro de un año en marzo, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y condiciones especiales, como ya hemos dicho, habitación individual, visitas restringidas en los aislamientos. Por favor, los elementos de protección personal, colocarlos antes de entrar a la habitación, explicar al paciente y a los familiares la razón del aislamiento y tener en cuenta las condiciones psicológicas
o la situación psicológica que genera estar aislado. Hemos encontrado pacientes en depresión, pacientes con llanto fácil, pacientes y familiares también muy estresados porque no puede salir el paciente de la habitación. Entonces hay que avisar o hay que educarlos, y además se pueden llegar a algunos consensos, no en todos, pero sí en algunos, para que el paciente pueda llegar a salir de la habitación. Cuando los pacientes están mucho tiempo aquí aislados, en algunos momentos hemos también incluso permitido el ingreso de mascotas cuando tienen mucho tiempo hospitalizado. Y eso era todo con respecto a los aislamientos. Muchas gracias. Por favor, a cuidarse mucho, a cumplir todas las normas, lavarse las manitos, utilizar las batas, utilizar los guantes, los visores, y estar muy atentos a cortar las cadenas de transmisión. Muchas gracias.